Bueno, buenas tardes. Seguimos con antibióticos. Ahora vamos a ver tuberculosis, vamos a hablar un poquito de resistencia bacteriana y de lo que es la sobreinfección, que ya habíamos hablado algo, pero bueno, ahora lo vamos a explicar más en detalle y la importancia de todo esto que estamos hablando. Bueno, la tuberculosis es una infección bacteriana producida por Mycobacterium tuberculosis. Volvemos a hacer hincapié en esto porque en los finales nos dicen que es una infección viral. Entonces, clarito como el agua que repasemos que la produce una bacteria. Por más que no estemos en microbiología, tenemos que saber que si es una bacteria la vamos a tratar con antibióticos. Así que, bueno, ¿querés contarnos un poquito el tratamiento, Gustavo? Bueno, como ustedes están viendo, encontramos dentro de los fármacos la isoniazida, rifampicina, piracinamida, estambutol, también la rifampicina. Son fármacos que nosotros utilizamos, hacemos un pool de fármacos para tratar la tuberculosis. Sabemos que habíamos hablado anteriormente que se trata de no dar un pool de fármacos juntos, siempre hacemos énfasis que hay que darle un horario antes o después, pero bueno, cuando hablamos sobre el tratamiento de tuberculosis es algo muy específico y es necesario, sí, darle esta cantidad de fármaco para que cada fármaco actúe en su órgano diana donde está el problema. Entonces, sí, acá está aprobado y aceptado ese pool de fármacos para tratar la patología, en este caso la tuberculosis. También lo que estamos viendo en este momento es que hay fármacos que son bacteriostáticos y otro bactericida, que también lo habíamos hablado, la función Claro. corresponde a cada uno. Uno va a tratar de destruir sí, la bacteria y el otro va a tratar de enlentecer el crecimiento. Y acá lo que depende es si la bacteria, esta Mycobacterium tuberculosis, está en estado latente o está en forma activa. Esa misma droga, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la isoniazida, si la bacteria está activa, es bactericida, la va a matar. Si la bacteria está en estado latente, es bacteriostático. Y acordémonos que si nos hacemos un hisopado, capaz que todos tenemos la bacteria, pero se nos desarrolla la tuberculosis cuando estamos con un estado de desnutrición, por ejemplo, un estado que podemos estar con un alcoholismo o con las defensas bajas, inmunodeprimido, por ejemplo, como vimos la otra vez, con una terapia de corticoides crónico sistémico, por ejemplo. Dicho esto, bueno, por ejemplo, las drogas que este pool es la isoniazida, rifampicina, piracinida y etambutol. Y la rifampicina, como nos pasaba con las penicilinas y otros antibióticos, disminuye el efecto de los anticonceptivos Exacto. orales. Así que ojo con eso. Bueno, y la importancia del tratamiento para que la bacteria esta no se haga resistente a este pool de antimicrobianos. Entonces, contale un poquito, los pacientes van a Aclarar. tomarlo al hospital, si Exactamente. están El ambulatorio. tratamiento de la tuberculosis es muy específico. En sí, también está basado en algo legal. ¿Qué Sí. significa esto? Que el paciente que tiene tuberculosis y está realizando el tratamiento es obligación hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pone en peligro a su familia o a la comunidad. Entonces, es muy importante que haga el tratamiento. Estamos hablando de un tratamiento entre 6 meses y un año. Es un tratamiento que se da este pool de fármaco todos los días. Está basado dentro el tratamiento está basado en una planilla diaria donde el paciente viene a tomar la medicación al centro de salud, ¿sí? Entonces nosotros mediante este tratamiento lo que tenemos y vemos y evaluamos la continuidad del mismo, ¿sí? Que el tratamiento se cumpla. Si no viene dentro de 2 o 3 días, nosotros damos Yo aviso. tengo tuberculosis y estoy en tratamiento, no voy. ¿Qué pasa, Gustavo? Bien, te vamos primero, vamos a ver que en la planilla va a faltar que, por ejemplo, hoy no viniste, entonces te vamos a llamar, ¿qué pasó?
No, no pude, me dolía la pierna. Bueno, entonces lo que podemos hacer, y trabaja el centro de salud, nosotros, mediante, si hay un problema real, nosotros vamos a la casa y medicamos por día, pero nunca le dejamos el fármaco para que tome el paciente, porque es supervisada, es un tratamiento supervisado, por lo tanto es el personal de salud que le va a dar la medicación y vamos a ver que lo tome. Claro, es ¿Sí? un problema de la sociedad, de la comunidad, si yo no lo Exacta, tomo. exactamente. No solamente tenemos ese problema, sino también tenemos el problema que el paciente va de un barrio a otro o se va a otra provincia o a un pueblo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como es un tratamiento muy rígido, es hablar con el centro de salud a donde se va a integrar el paciente y coordinar. Y lo que le hacemos es, si se va a quedar una semana, le mandamos la medicación al centro de salud por una semana. Como decía, es un tratamiento muy específico, es a rajatabla y hay que cumplirla. Y no es que uno recupera la medicación del día anterior Me voy una que semana no de viene a vacaciones y ser. me tomo la No, semana de vacaciones de los antituberculosos, no. no, lo que tiene que saber el paciente es que los días que se pierde hay que recuperarlos, sí, pero no tomando toda la medicación en un solo día, sino que se puede estirar el tratamiento casi 6 meses más. Bien. Es Nunca muy duplicar ni importante, triplicar la no, dosis, no, pues es muy estamos con importante efectos la tóxicos. educación exacta del paciente en este tipo de tratamientos. Bien. Bueno, en el caso de la isoniazida, la rifampicina, el embarazo es categoría C, lactancia vital, así que bueno, iba a tener que determinarlo el médico. Y la piracinamida, en caso de otras alternativas, no ha traído problemas, así que se sabe usar en el embarazo. La lactancia con precaución y el etambutol es categoría B, o sea que se puede usar seguro. Y la lactancia siempre con precaución, y bueno, lo va a determinar siempre el médico. Bueno, después acá esto vamos a subir al manual del Ministerio de Nación de Salud, del manual de tuberculosis, que tiene muchísimas explicaciones y protocolos. Pero bueno, este nos pareció interesante porque, por ejemplo, hay cosas típicas que producen estas drogas para que ustedes sepan y lo alerten al paciente para que esté tranquilo. Por ejemplo, si la persona orina rojo o anaranjado, se debe al color que produce la rifampicina. Exactamente. Por ejemplo, si yo veo mal, estoy con este tratamiento, ¿qué me decís? Exactamente. Si hay algunos trastornos visuales, podemos decir que está relacionado con el tambutol. O sea, volvemos a todas las charlas que hemos dado con Patricia, siempre fijarse y evaluar al paciente cualquier tipo de efecto raro que él sienta, ¿sí? Y decirle y darle confianza al paciente con este tratamiento, porque primero que él está muy asustado, tenemos que educar al paciente, por lo tanto tenemos que explicarles los posibles signos y síntomas que pueden llegar a aparecer, como dijo Patricia, que la rifampicina quizás cuando vaya a orinar tenga una orina de otro color que no sea la acostumbrada. Y si te digo que estoy con vértigo, con mareo, con zumbido en el oído, ¿qué me decís, Exactamente, por Gustavo? ahí puede estar relacionado con la estreptomicina. Entonces, volvemos a evaluar al paciente y tratar de determinar si es realmente por esa medicación o es por otro tema. Por eso, el enfermero juega un papel muy importante porque determina si estos signos y síntomas están relacionados con la medicación en sí, que es el tratamiento de la tuberculosis, o puede ser de otra patología. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a verlo al paciente, como digo siempre, holísticamente de la cabeza hacia los pies. Y tenemos un tratamiento de segunda elección, o sea, por algún motivo no se puede utilizar el pool que dijimos recién, están la fluoroquinolona, la levofloxacina, moxifloxacina, que hablamos ya un poquito antes en otros videos, y los aminoglucósidos. Son de segunda elección porque los mejores resultados y seguridad la dan el pool anterior. Pero bueno, hay un plan B siempre en farmacología, B, C y D. Acá hablamos de segunda elección. Bueno, una vez terminado con todos los antibióticos, vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos. ¿Qué significa? Que la bacteria
busca mecanismos para que el antibiótico no la mate. Las bacterias son inteligentes, entonces dice, yo a mí este antibiótico no me va a matar. Entonces, va ¿a qué? A sacar, por ejemplo, va a producir modificaciones en el antibiótico para que no la ataque, va a producir, va a poner flujo o sea, bombas de flujo, que significa que el antibiótico entra y lo expulsa para afuera de la bacteria, para que no la mate. Después cambia las permeabilidades también de las membranas y produce enzimas que degradan el antibiótico, como era el ejemplo de las beta-lactamasas que destruían a las penicilinas y a las cefalosporinas. ¿Y cómo se llega a la resistencia bacteriana? ¿Qué facilita que las bacterias se hagan resistentes? Por ejemplo, Gustavo, ¿qué decís vos? Sí, un dato importante es tomar la medicación, lo que llamamos la automedicación. Esto no significa que la persona sea resistente, ¿no? Sino la bacteria es resistente a los fármacos que uno le quiere dar. Bien, entonces, por ejemplo, si me automedico o me automedico, por ejemplo, tengo una gripe que es un virus y tomo un antibiótico, todas las bacterias que tengo se van a hacer a ese antibiótico, ¿sí? Exactamente, como habíamos hablado, era un virus, no necesitaba dar antibiótico, por lo tanto, de ahí donde comienza a ser la resistencia a los mismos. Bien, entonces solamente tomar antibiótico con indicación del profesional de la salud pertinente, sea médico, sea odontólogo, quien sea que lo dé, pero que esté con un control y una indicación El tratamiento completo, porque completo no tiene con la sentido, posología completa. exactamente, no tiene sentido que tome 2 o 3 comprimidos, porque eso también hace a la resistencia al fármaco. Y otra cosita importante, que cuando una bacteria se hace resistente a un antibiótico, pongámosle, se hace resistente a amoxicilina, esa información de resistencia se la pasa a otras bacterias, a otro nombre de bacterias, a otras primas hermanas o no primas hermanas de bacterias, le pasa esa información a nivel genético que se llama plásmido. Plásmido es un pedazo de ADN. Entonces, esto imagínense, todas las bacterias se pasan la resistencia, viajamos, llevamos bacterias resistentes, nos traemos bacterias resistentes y es un problema mundial que hay con la Exacto. resistencia Claro, antimicrobiana. esto está relacionado con la mutación de la misma. Con la mutación de la Exacto. misma, por eso ahora no sé si se aplica o no, pero en la farmacia se debe dispensar los antibióticos con la indicación médica. Bueno, acá le pusimos un poquito de local a la Organización Mundial de la Salud, de la resistencia a los antibióticos. Justamente hay un exceso a veces de prescripción de antibióticos por parte de los profesionales de la salud. Los pacientes que no terminan el tratamiento, esto de que me dio 7 días y tomo 3 o 2 porque me siento mejor. Exactamente. El uso de antibióticos en los animales. ¿Qué pasa? Se descubrió que el uso de los antibióticos en los animales favorece el engorde rápido de los animales. Entonces, muchas veces se hace un uso ilícito de los antibióticos para mejorar la producción de los animales desde el punto de vista económico, pero esto aumenta la resistencia bacteriana, que nos la pasa también los animales nosotros a los animales y estamos como estamos. Después, bueno, por ejemplo, el control inadecuado a veces de infecciones intrahospitalarias. Por ejemplo, hacemos hincapié, seguimos haciendo hincapié en la falta del lavado de manos y de esta técnica paso de un paciente a otro, Claro. hacer todas las medidas de bioseguridad para no pasar las infecciones de un paciente a otro. Sí, por ejemplo, si lo llevamos al hospital de nivel central, ¿no? Al Favaloro, está el sector de encargado con respecto a las infecciones. Seguro. Exactamente. Entonces van, ven y evalúan a los pacientes y determinan en qué situación está la infección, no solamente el paciente, sino en el lugar donde está trabajando. Y Sí, cultivan, ¿sí? Ponen algunos frasquitos donde cultivan, ¿sí? Si hay bacterias dentro del lugar. bien. Control de infecciones. Y puntualmente el Favaloro está haciendo un tema en las terapias que es determinar bacterias multiresistentes y a ese paciente se lo aísla por un año. Bueno, Exactamente. y el culebrón mexicano no termina acá. El problema es que para los laboratorios farmacéuticos no les es reditable los antibióticos, entonces no siguen investigando en antibióticos. Entonces, si nosotros llegamos a un momento que usamos antibióticos
específicos con bacterias multiresistentes, después llega un momento que no tenemos más antibióticos. Por eso los médicos tienen que estar viendo el antibiograma, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, y ver a qué es sensible y usar ese antibiótico. No irse a los últimos que han salido porque los laboratorios no siguen fabricando drogas nuevas. Y Exacto. esto es a nivel mundial, Claro. es un problema mundial siempre, esto porque estamos acá en la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, como primera medida es cultivarlo. Cultivarlo, Exactamente. ver qué tipo de bacteria está produciendo esa enfermedad, qué tipo de patógeno. Entonces, ver qué tipo de fármaco necesita exclusivo para esa bacteria. Sí. Muchas veces vamos a ver, cuando estén trabajando, que los médicos dan un antibiótico de amplio espectro, porque cuando una persona entra con una infección no se puede esperar a que esté el resultado del antibiograma. Entonces, se empieza con un amplio espectro, se ve cómo se llama la bacteria o las bacterias, a qué fármacos son susceptibles y por ahí a veces se cambia ese tratamiento según una vez identificado o el microorganismo, si son varios o uno, y a qué fármaco es sensible. Bueno, y ahí el médico va a pactar la vía de administración, la posología, bueno, ver el tema de las alergias y el tema de las reacciones adversas, que es donde van a estar ustedes atentos a ver qué está Claro, pasando. claro, uno piensa que uno tiene que esperar hasta que llegue el resultado de qué bacteria está enfermando al paciente. ¿Cómo se llama? Nombre y Exacto, apellido. exacto, nombre, apellido y con qué fármaco la vamos a matar. Es así. La realidad es que hay un protocolo, no podemos esperar al resultado, por eso decía Patricia que hay un protocolo, por lo tanto que vamos a empezar con un fármaco específico hasta que llegue el resultado del cultivo de bacterias. Bueno, y acá para terminar el culebrón mexicano, hablamos de sobreinfección, que varios antibióticos dijimos, la RAN es la sobreinfección. Bueno, a ver, entonces, en regla general los antibióticos inhiben el crecimiento o matan bacterias, ¿sí? Pero tenemos que recordar que ahora está muy en boga, muy de moda y hay muchas investigaciones en camino, la flora bacteriana del huésped. ¿Qué es la flora bacteriana del huésped? Son los microorganismos que están en ciertas zonas que lo que hacen es defendernos. ¿Por qué? Porque cae un microorganismo a mi intestino y le dice, vos no tenés ni comida ni lugar para vivir. Entonces el patógeno se muere. Esa es la función que tiene la microbiota normal o la flora bacteriana normal. ¿Qué tenemos en piel? Tenemos en tracto respiratorio superior, en el genitourinario y en el intestinal. Esta es la famosa flora bacteriana normal, que hoy está la microbiota también del humano, que está muy... se está haciendo mucho hincapié y hay muchas investigaciones en este tema, ¿sí? Para distintos tratamientos, por ejemplo, para el Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? El antibiótico mata tanto a las bacterias patógenas como a nuestra flora bacteriana normal. Entonces, cuando destruye nuestra flora bacteriana normal, se produce un desequilibrio y crecen más otras. Entonces, microorganismos que no son patógenos, al estar en exceso en alguna de nuestros órganos, puede producir una infección. A eso se llama que se produce la sobreinfección. Y también estos microorganismos que tenemos nosotros normalmente y que crecen en exceso se llaman microorganismos, ¿cómo se llama? Oportunistas. ¿Qué hacen? Aprovechan la ocasión, como se dice, una ocasión para un brindis. ¿Qué ocasión para un brindis? Como dice la frase. Entonces, en este caso, van a ver, o sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual. Cuando se limpia a la persona, se limpia de adelante para Se higieniza, atrás, claro. se higieniza de adelante para atrás. ¿Por qué? Porque si yo hago atrás para adelante, llevo microorganismos del intestino, como es la Escherichia coli, la no patógena, Claro, que y están en el tracto que digestivo. está formando la flora bacteriana normal, Exactamente. y me entra por uretra al sistema urinario y tengo una infección urinaria con Escherichia coli. ¿Cómo? Pero claro, la Escherichia coli es normal en intestino, no Claro, en sistema urinario, entonces me da una infección. una Por sola. eso el tema de respetar las normas de higiene y los protocolos tienen su explicación, todo lo que hacemos. Lo que se está haciendo es, cuando se destruye la flora bacteriana, que por ahí hay que dar un antibiótico porque no podemos dejar que la persona esté en una septicemia, lo que se hace es, vienen bacterias, pools bacterianos, que simulan ser nuestra flora bacteriana y se la administra a paciente en sales o en cápsulas y reponen la flora Exactamente. bacteriana.
Y un alimento que nos repone la flora bacteriana normal es el yogur, Claro. que tiene lactobacillus, entonces reponemos la flora bacteriana normal. Y, por ejemplo, en vagina tenemos la población de bacterias y la población de hongos que viven en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Cuando se da un antibiótico, disminuye la población de lactobacillus, que es el habitante de vagina, y crece Candida albicans, que es el honguito. Entonces se produce inflamación y se produce producción de mucus y irritación a nivel vaginal. Esos son los oportunistas. Los oportunistas. Y creció el honguito porque tiene más casa, entonces crece más. Entonces van a ver que el tratamiento son óvulos con antimicóticos, que lo vamos a ver más adelante, y también muchas veces vienen óvulos con bacterias, el lactobacillus, y si no, como una paciente que fue a la farmacia y me dijo que el médico le había dado para inyectarse yogur en vagina que era para reponer esta flora bacteriana. El problema fue que nunca le explicó a la señora Claro, qué es lo que pasaba. Entonces la señora obviamente llegó espantada al monstruo de farmacia por esta indicación del médico que le dijo que se inyectara con una jeringa la comunicación yogur. no fue efectiva. La comunicación no fue efectiva. Y bueno, está todo el tema este porque todos estos desbalances que se producen a nivel intestinal producen sustancias y terminan afectando hasta el cerebro. Entonces, por ejemplo, puntual, un ejemplo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, como el Alzheimer, que lo vamos a ver en la unidad 8, los tratamientos que hay no se ha avanzado, se está haciendo toda una línea de investigación a nivel de la microbiota, cómo afecta la degeneración del sistema nervioso central del cerebro y produce, por ejemplo, una enfermedad degenerativa del cerebro como es, por ejemplo, el Alzheimer. Bueno, este tema es súper amplio, tratamos de darle un pantallazo de lo que es la sobreinfección. Bueno, acá terminamos con antibióticos. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en breve. Bueno.